a hacer la misma conversión que hicimos para esta parte. Es decir, ¿qué conversión? Sencillamente la unión de la resistencia. Fíjense que acá yo decía, sumo estas dos y me da una de un ohmio, ¿sí? Entonces sumo estas dos, me da una de un ohmio. Y acá me va a dar otra, que es 3 por 4, 12, dividido entre 7, que nos da 1.71. ¿Sí? Listo, sumemos esas dos y me da una sola de 2.71, era lo que teníamos anteriormente. ¿Sí? La conversión que habíamos hecho anteriormente, 2.71. Ahora sí, fíjense que el voltaje que llega acá, bueno, vamos a unir estas dos de una vez. 5 por 3, 15 dividido entre 8, 1.88. ¿sí? Entonces vamos a unir estas dos y esta me da 1.88 y estas dos las vamos a unir. 4 con 1.88 me da una de 5.88. Listo. Ahora sí, fíjense, este voltaje que hay acá, dijimos que era este voltaje que llega acá, entre acá y acá, es de 3.2. ¿sí? Por lo tanto, estamos haciendo la calculación de estos dos, 3.2 voltios. Fíjense que estas dos, así como las tengo, me quedan en paralelo, por lo tanto, aquí también llegaría a 3.2 voltios. ¿sí? Puedo calcular la corriente, tengo la resistencia que baja por esa rama, ¿sí? y la corriente, que pasa por esta rama. Tengo voltaje y resistencia, en voltaje y resistencia puedo hallar corriente. Entonces 3.2 dividido 2.71 y eso me da 1.18, es decir que por acá circulará 1.18 amperios, es decir por acá 1.18 amperios. Aquí fíjense que se va a dividir también, ¿no? Entonces de esos 1.18, coloquémoslo más acá, 1.18 amperios. Pero aquí en este punto también se va a dividir, ya vamos a hacer el recorrido allí. Entonces, 1.18, ¿y cuánto baja? Fíjense que bajaba, aquí no podríamos hacerlo de esta manera, 3.2 dividido entre 5.88 y nos va a dar 0.54. Es decir, es lo que baja, 0.54 amperios. 0.54 baja, y miremos a ver si es cierto. Baja a 1.72 y hacia la parte izquierda cogió 1.18, 0.54 efectivamente. Listo, por lo tanto miren que en esta resistencia, ya se está saturando mucho el dibujo, en esta resistencia ya tengo la corriente que baja y tengo la resistencia, por lo tanto puedo calcular el voltaje. El voltaje que llegaría a este punto es de ¿cuánto? 4 por 0.54, 2.16 es lo que se cae en esta resistencia, 2.16 voltios. Hasta acá llegaba 3.2, ¿sí? Lo tenemos marcado, 3.2. Y a esta resistencia, en esta resistencia se cae en 2.16. Entonces 3.2 menos 2.16 y eso nos da 1.04. Es lo que le llega en este caso a esta resistencia, porque ya no tengo nada más, ¿sí? Entonces todo el voltaje que llega acá aplica para esta resistencia. Y como esta resistencia está en paralelo con esta otra, pues yo puedo decir que aquí también llegan 1.04 voltios a esta resistencia. Puedo calcular la corriente, voltaje dividido entre resistencia, entonces 1.04 dividido entre 5 y me da 0.2 amperios. Y por acá debe ser el restante, ¿no? Fíjense que bajan 0.54, por esta bajan 0.2, por lo tanto por aquí debe haber 0.34 amperios. Vamos a ver si es cierto. 3 por 1.04, 3.12
¿sí? Muy cercano, junto con los fraccionarios. Listo. Solamente me queda esta parte. Y esa parte, ¿qué datos tengo? Que viene 1.18, ¿cierto? Que el voltaje entre esta y esta, que están en paralelo, es de 3.2, sin embargo no sé cuánto hay para cada una de ellas, es lo que voy a hallar, ¿sí? Entonces, fíjense que la sumatoria de todo esto me dio una sola de 2.71. Voy a devolverme. Es decir, voy a tener solamente esto por separado. Es decir, una por acá y otra por acá. La suma de estas dos me da 1. La suma de estas dos, ya no recuerdo, 1.7. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, ya sé la corriente que baja por acá, ya sé que entre este punto y este punto hay 3.2 voltios, ¿sí? Pero no sé de esos 3.2 cuánto cae acá y cuánto cae acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular la corriente. Fíjense que la corriente es la misma para todas, porque en este caso tengo el circuito serie y sé que viene 1.18. Al pasar 1.18 por acá y por acá, pues tendría corriente y tendría resistencia, por lo tanto puedo calcular el voltaje. Entonces, 1 por 1.18, pues aquí nos dará 1.18 voltios. Y abajo, 1.7 por 1.18. Y esto es igual a 2 aproximadamente, 2 voltios. Y fíjense que la sumatoria 2 más 1.18 es muy cercano al 3.2, ¿sí? Que teníamos aquí. Entonces, al primer grupo de resistencias, a esta, que son 2 realmente, me llegan 1.18. Y como están en paralelo, pues llega 1.18 a la primera y 1.18 a la segunda. ¿Por qué? Porque las resistencias o el voltaje en paralelo es el mismo para todos los componentes. Lo mismo sucede abajo. Aquí hay 2 voltios, por lo tanto habrá 2 voltios para esta resistencia y 2 voltios para esta otra resistencia. Listo. ¿Qué sería lo último? Ya para terminar, pues calcular. Este 8.2 era este. 8.2 voltios. Calcular la corriente en estas dos. Entonces, 1.71 era la resistencia y bajaba, se me fue la paloma, 1.18. Si bajaba 1.18, la resultante era 12 dividido entre 7, 1.71, que era la resistencia de la suma de estas dos, y baja 1.18. Eso nos da 2 voltios. Entonces tenemos 2 voltios, correcto, 2 voltios dividido entre 3, 0.66 amperios. Y acá, a esta resistencia, entonces 2 voltios dividido entre 4, que eso da 0.5 amperios. 0.5 más 0.66, perdón, 0.66 más 0.5 nos da 1.16, cercano al 1.18 que llega. ¿Sí? Y así hemos hallado, quedó bastante saturado el circuito, hemos llegado a hallar el voltaje, la corriente y la resistencia para un circuito resistivo. Espero que haya sido un poco claro. Sé que el circuito era bastante grande, pero que ojalá hayan quedado algo claros los términos como tal para el análisis de un circuito resistivo. Entonces, hasta un próximo tutorial. Gracias.